Los que no llegaron al norte. Relato enviado por Ernesto. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Me llamo Ernesto, y lo que voy a contarles sucedió hace unos años, cuando trabajaba como voluntario en un albergue para migrantes en el norte de México. Muchos de ellos venían con la esperanza de cruzar la frontera y encontrar una vida mejor. Una noche, llegó un joven hondureño herido y visiblemente traumatizado. Nos contó que había sobrevivido a una masacre en un rancho cercano, donde un grupo criminal había asesinado a decenas de migrantes que se negaron a trabajar para ellos. Él logró escapar y llegar al albergue en busca de ayuda. Días después, las autoridades encontraron los cuerpos de 72 migrantes en ese rancho, todos con signos de ejecución. La noticia conmocionó al país, pero para nosotros, que habíamos escuchado el testimonio del sobreviviente, fue una confirmación de la brutal realidad que enfrentaban los migrantes. Desde entonces el albergue se convirtió en un lugar de refugio, pero también de miedo. Muchos migrantes llegaban con historias similares, y algunos hablaban de haber visto sombras en el camino, como si las almas de los que no lograron cruzar aún rondaran por ahí. Una noche, mientras hacía guardia, escuché pasos en el patio trasero. Salí a ver, pero no había nadie. Sin embargo, en el suelo encontré huellas descalzas, como si alguien hubiera pasado por ahí recientemente. Desde entonces, cada vez que el viento sopla fuerte, parece que se escuchan susurros en el aire, como si los que no llegaron al norte aún buscaran su camino. Relato enviado y editado por Lina Morti. Con mucho respeto para las víctimas de la violencia de nuestro país, y dando un cálido abrazo a nuestros hermanos migrantes, y a su vez agradeciendo a los voluntarios de los albergues para migrantes que su labor es un rayito de esperanza para aliviar un poco el viaje de nuestros hermanos migrantes. La bruja del Cerro Seco. Relato enviado por Mariana. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Mi nombre es Mariana, y lo que les voy a contar me pasó hace varios años, cuando mi papá trabajaba como velador en una construcción a las orillas de un cerro. En ese tiempo vivíamos muy cerca de ahí, así que a veces mi hermana y yo le llevábamos cena. Siempre íbamos temprano, pero una noche, por andar viendo una película, se nos hizo tarde. Eran casi las 11 cuando salimos con la comida. El camino al cerro no estaba pavimentado, era puro polvo y piedras. Todo estaba muy oscuro, solo se veía con la lámpara del celular. Caminamos en silencio, pero cuando íbamos llegando, mi hermana se detuvo en seco y me dijo, ¿escuchaste eso? Me quedé callada y entonces lo oí, como un lamento pero lejos, arrastrado, como si algo llorara. Pensé que podía ser un coyote, pero el llanto era muy humano, muy triste. Apuramos el paso y cuando llegamos, mi papá nos estaba esperando con cara de preocupación. Lo primero que dijo fue, ¿por qué vienen por aquí? Les dije que no pasaran por el lado del arroyo. Nosotras no sabíamos ni qué decirle. Le entregamos la comida, pero el ambiente estaba muy tenso. De pronto los tres escuchamos un chillido, como si una mujer estuviera llorando con desesperación. Mi papá nos metió a la caseta y cerró todo. Nos dijo que no hiciéramos ruido. Después de unos minutos algo pasó por fuera. No caminando, no corriendo. Flotando. No lo vimos completo, pero por la rendija se alcanzaba a distinguir el cabello largo, gris que le arrastraba por el piso, y los pies, que no tocaban el suelo. Mi papá tenía un machete viejo y lo agarró con fuerza, aunque sabíamos que eso no nos iba a servir de nada. La cosa esa se detuvo frente a la puerta. Ahí sí la vimos mejor. Era una mujer muy alta, flaca, con la piel casi podrida, como reseca, y la cara cubierta por el cabello. Se oía cómo olfateaba como si buscara algo. O alguien. Yo empecé a rezar bajito. Mi hermana estaba paralizada. Mi papá pálido. La mujer puso una mano en la puerta. Sus dedos eran larguísimos, con uñas negras y torcidas. Empujó un poco, pero no entró. Después se alejó flotando lentamente hacia el cerro. Nos quedamos en silencio hasta que amaneció. Al día siguiente, mi papá nos confesó que varios albañiles ya se habían ido del trabajo porque habían visto lo mismo. Decían que era la bruja del cerro, una mujer que hacía pactos oscuros y que se alimentaba de la energía de los niños. A mí se me heló la sangre porque unas semanas antes, una niña de la zona desapareció y nunca la encontraron. Desde ese día, jamás volvimos a llevarle comida a mi papá de noche. Y aunque ya no vivimos por allá, a veces tengo pesadillas con esa bruja. Sueño que se asoma por mi ventana y que sigue oliéndome. El hombre detrás de la cortina. Relato enviado por Samuel. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Me llamo Samuel, y lo que les voy a contar ocurrió cuando tenía unos 8 años.
Es una de esas cosas que uno piensa que tal vez soñó, pero con el tiempo se va dando cuenta de que no fue un sueño. Porque sigue pasando. De niño vivíamos en una casa pequeña, pero cómoda. Mi cuarto era el último del pasillo, al lado del baño. Lo raro era que siempre, desde que llegamos, tenía miedo de una esquina de ese cuarto, justo donde colgaba una cortina delgada que tapaba la ventana. Nunca me gustó dormir con ella cerrada, porque sentía que alguien se escondía detrás. Una noche, me desperté sintiendo que alguien me observaba. Traté de ignorarlo, pero de pronto vi cómo la cortina se movía muy despacio, como si alguien la empujara desde atrás. Me quedé paralizado. No podía gritar, no podía moverme. Solo veía cómo una mano salía por un costado, una mano negra flaca, con los dedos demasiado largos y uñas que parecían garras. Esa mano agarró el marco de la ventana y luego desapareció. A la mañana siguiente se lo conté a mi mamá y me dijo que seguramente lo había soñado. Pero cada noche se repetía. A veces era solo la mano. A veces veía una silueta parada detrás, como un hombre muy alto, delgado, con la cabeza torcida hacia un lado, como si no pudiera sostenerla bien. Cuando pregunté por esa casa, un vecino me dijo que ahí vivió antes un señor que desapareció, que una noche lo vieron meterse al cuarto del fondo, y nunca salió. Un día, ya cansado de todo, decidí quitar la cortina para que no se escondiera nadie ahí. La arranqué y le puse una sábana. Pero esa misma noche, el hombre apareció al pie de mi cama. No pude verle la cara, pero me habló. Su voz era ronca, como si le costara trabajo hablar. Dijo, no me tapes. Luego desapareció. Después de eso empecé a tener pesadillas todos los días. Siempre era lo mismo. El cuarto, la cortina y él, mirándome desde la esquina, moviendo la cabeza como si se fuera a caer. Lo peor fue cuando, ya de adolescente, regresé a esa casa solo por unos papeles. Al pasar por el cuarto, vi que la cortina estaba de nuevo colgada. Nadie la había puesto. Estaba vieja, polvorienta, igualita que antes. Y detrás de ella había una sombra. No entré. Cerré la puerta y me fui. Pero desde entonces, cada casa a la que me mudo, cada ventana que tiene cortina me da miedo. Porque a veces, cuando camino de noche por el pasillo, puedo jurar que alguien está ahí escondido. Y a veces veo cómo la cortina se mueve, aunque no haya viento. Lo que enterraron en el patio. Relato enviado por Teresa. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Mi nombre es Teresa, y esto me pasó cuando nos cambiamos a una casa en las afueras. Era grande, de esas viejas con patio amplio y bardas altas, pero muy barata para lo que ofrecía, lo cual ya era raro. Desde el primer día me sentí incómoda, como si alguien nos mirara todo el tiempo, especialmente desde el patio trasero. Un día, mientras barría, encontré un pedazo de madera medio enterrado. Lo saqué y era como una cruz, de esas que ponen en los entierros. Pensé que era basura o algo viejo que alguien había tirado. Pero esa misma noche empezamos a escuchar golpes. Primero suaves, luego más fuertes, como si alguien tocara la puerta trasera con los nudillos, lento y parejo. Toc, toc, toc. Mi esposo decía que era el viento, pero una madrugada me despertó un ruido horrible. Era como si alguien estuviera arañando la pared desde afuera. Fui a asomarme por la ventana del cuarto y vi algo. No sé qué era, pero tenía la forma de una persona agachada, escarbando en el mismo lugar donde encontré la cruz. Pero lo peor fue cuando se giró. No tenía cara, solo una especie de hueco oscuro, como si le hubieran arrancado el rostro. Me alejé gritando, y mi esposo salió con un bat. No encontró nada. Al día siguiente, el lugar donde había estado escarbando estaba completamente removido, con la tierra suelta, como si alguien hubiera estado buscando algo. O a alguien. Llamamos a un albañil para que revisara el piso porque la tierra se hundía poquito a poco. Cuando empezó a excavar, sacó algo envuelto en plástico negro. Era una bolsa, y dentro había huesos. No te miento, Lina, eran huesos humanos. Llamamos a la policía y sí, confirmaron que eran restos de una persona. Dijeron que no podían decir cuánto tiempo llevaban ahí, pero que era mucho. Después de eso nos mudamos. Pero las cosas no se detuvieron tan fácil. La última noche antes de irnos,
Escuché los mismos golpes. Bajé con una linterna y ahí estaba. Otra vez esa cosa, parada junto al hoyo, pero esta vez tenía algo en las manos, una parte del plástico negro, y supe, en ese momento, que no era un espíritu cualquiera. Era lo que quedaba de alguien que no quería ser encontrado. O peor, que no quería ser olvidado. Ahora vivimos en otro lado, pero a veces me despierto con esos golpes. Toc, toc, toc. Y cada vez que sueño con el patio, la cruz aparece otra vez, en otro lugar, como si algo todavía estuviera buscando descanso. El cuarto del fondo. Relato enviado por Iván. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Mi nombre es Iván y esto me pasó cuando tenía unos 16 años. Mi mamá consiguió un cuarto en una vecindad que tenía fama de ser pesada. Decían que en esa casa antes vivía una señora que hacía trabajos oscuros. Pero como siempre, uno no cree hasta que lo vive. Nos tocó un cuarto al fondo del pasillo, el más apartado de todos. La puerta era vieja, con una cerradura que a veces se atoraba. Desde la primera noche, algo no se sentía bien. El ambiente era muy frío, aunque afuera hiciera calor. Y el silencio era demasiado. Ni los vecinos hacían ruido por las noches. La primera vez que me pasó algo fue a los pocos días. Me desperté en la madrugada sintiendo que alguien me miraba. Abrí los ojos y vi junto a la puerta una figura parada. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí como esperando algo. Cerré los ojos y me tapé con las cobijas como si fuera niño chico. Cuando amaneció ya no había nada. Pensé que lo había soñado. Hasta que mi mamá me dijo que escuchaba pasos dentro del cuarto cuando yo no estaba. Incluso una vez encontró todas las ollas tiradas en el piso y la puerta abierta, aunque ella recordaba haberla cerrado con seguro. Una noche, como a las 3 de la mañana, me levanté porque escuché un susurro. Decía mi nombre bajito una y otra vez: Iván, Iván, Iván. Me paré, prendí la luz y no vi nada. Me volví a acostar. Al apagarla sentí como si alguien se acostara a mi lado. Se hundió la cama, te lo juro, y sentí un aliento frío en la nuca. Quise gritar, pero no me salió la voz. Al día siguiente, un vecino me dijo que ese cuarto había estado cerrado por años, que ahí se había colgado una muchacha, y que nadie lo quería rentar, porque después de eso empezaron a pasar cosas raras. Pero como mi mamá no tenía muchas opciones, se arriesgó. Todo empeoró cuando trajimos un espejo viejo que nos regalaron. Desde que lo colgamos se empezaron a ver sombras más seguido. Incluso mi mamá jura que una noche vio a la muchacha en el reflejo, parada justo detrás de mí. Ya no quería dormir sola y yo tampoco. Vivimos ahí como 3 meses, hasta que una madrugada, el espejo se cayó solo y se hizo pedazos. Esa misma noche soñé con la mujer colgada, pero en el sueño abrió los ojos y me dijo: tú eres el siguiente. Nos fuimos al día siguiente. No recogimos casi nada. Desde entonces no puedo ver espejos de noche. Siento que si me asomo, alguien más se va a estar asomando también desde el otro lado. La cosa en el pozo. Relato enviado por Julián. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Mi nombre es Julián, y esto me pasó hace años, cuando trabajé una temporada en una granja que estaba algo alejada del pueblo. Era un lugar tranquilo, pero viejo, con muchas partes que ya no se usaban, como un pozo al fondo del terreno. Desde el primer día, el dueño me dijo que no me acercara a ese pozo, que ya estaba seco y que era peligroso, pero su mirada decía otra cosa, como si más bien no quisiera que algo saliera de ahí. Yo me hacía el valiente, pero no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. De noche, aunque cerraba bien la cabaña donde dormía, escuchaba ruidos, como cadenas arrastrándose, y algo más, como si alguien llorara muy profundo, como desde un hueco enorme. Una noche, me ganó la curiosidad. Agarré una linterna y me fui hasta el pozo. Estaba cubierto con una tapa de metal oxidada, muy pesada. Me acerqué y puse el oído. Se oía algo, pero no sabía si era eco o si alguien realmente estaba allá abajo. Cuando me estaba por ir, la tapa se movió sola, solo un poco, como un crujido leve, pero suficiente para que me diera un miedo que no conocía. Después de eso, cada noche el ruido se hacía más fuerte. Una madrugada escuché que alguien me hablaba desde afuera de la cabaña. Me decía por mi nombre, pero la voz era rara, como si tuviera agua en la garganta. No abrí. Me cubrí con la cobija y recé como pude. Cuando amaneció encontré marcas de garras en la puerta. Al día siguiente el dueño me vio pálido y solo me dijo:
La despertaste. No quiso explicarme más. Solo me pagó lo que me debía y me dijo que era mejor que me fuera. Yo no entendía nada. Pero ya no quería quedarme un solo día más ahí. Antes de irme le pregunté a un vecino por ese pozo. Me dijo que hace mucho. Ahí tiraron a una mujer que acusaron de bruja, que la amarraron con cadenas y que, según decían, nunca murió del todo. Que si alguien se acercaba de noche ella lo llamaba. Y si respondías, ya no podías irte sin llevarte algo de ella contigo. Desde entonces tengo pesadillas con cadenas, con agua negra y con una voz que me susurra desde abajo. Aún no te vas del todo. El rancho de los nombres olvidados. Relato enviado por Mauricio. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Me llamo Mauricio, y lo que voy a contarles me pasó hace poco, cuando acompañé a un colectivo de búsqueda de desaparecidos. No soy familiar de nadie desaparecido, pero me ofrecí como voluntario para ayudar en las excavaciones. Nunca imaginé lo que viviría. Nos dirigimos a un rancho abandonado en una zona rural del occidente de México. El lugar había sido señalado por una llamada anónima, indicando que allí podrían encontrarse restos humanos. Al llegar el ambiente era pesado. El silencio abrumador, la vegetación crecida y las estructuras derruidas daban la impresión de que el tiempo se había detenido. Comenzamos a excavar en diferentes puntos del terreno. Pronto, encontramos restos óseos, algunos calcinados, otros enterrados a poca profundidad. Pero lo que más me impactó fue descubrir una libreta con una lista de apodos: el Flaco, la Güera, Chaparro, hombres sin rostros, sin historias, olvidados en ese lugar. En una de las habitaciones del rancho, hallamos cientos de zapatos y prendas de vestir. Había desde botas de trabajo hasta zapatillas deportivas, todas alineadas como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. También encontramos una Biblia con fotografías de un niño en su interior. Imaginé a un padre o madre aferrándose a la fe mientras enfrentaba su destino. Una noche, mientras descansábamos en una carpa improvisada, escuché susurros. Pensé que era el viento, pero al prestar atención, distinguí voces que murmuraban nombres. Me levanté y vi sombras moviéndose entre los árboles. Sentí un frío intenso y una presencia que me observaba. No pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, compartí mi experiencia con los demás voluntarios. Algunos me dijeron que también habían sentido cosas extrañas, herramientas que cambiaban de lugar, luces que se apagaban solas, y la sensación constante de ser observados. Uno de ellos mencionó que el rancho había sido utilizado por un grupo criminal para reclutar y desaparecer personas. Las autoridades habían investigado el lugar anteriormente, pero no encontraron nada. Fue gracias a los colectivos de búsqueda que se descubrieron las fosas y los objetos personales. Desde que regresé a casa, no he podido olvidar lo que viví. A veces, en mis sueños, veo los nombres de la libreta escritos en las paredes de mi habitación. Escucho susurros que me llaman por mi nombre. Siento que las almas de aquellos que encontraron su fin en ese rancho buscan ser recordadas. Buscan justicia. Relato recibido y editado por Lina Morti, siempre con muchísimo respeto para las lamentables víctimas y reconociendo la gran labor de los colectivos de madre buscadoras. El círculo en el monte. Relato enviado por Natalia. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Me llamo Natalia, y esta historia me pasó cuando tenía 15 años, en un rancho donde vivían mis abuelos. Siempre se decían cosas raras del monte, que rodeaba el lugar, que ahí hacían brujería, que de noche se escuchaban gritos y que los animales se espantaban sin razón. Pero una noche, yo vi algo que me marcó para siempre. Esa vez fuimos varios primos a pasar las vacaciones. Una noche, por andar de valientes, se nos ocurrió ir a caminar al monte. Íbamos con lámparas y machetes, no más por si acaso. Todo estaba tranquilo hasta que llegamos a un claro, y ahí lo vimos. Un círculo perfecto hecho con ceniza, rodeado de velas negras. En el centro había restos de animales y símbolos, raros dibujados con lo que parecía sangre. Uno de mis primos, que es muy escéptico, dijo que seguramente era una broma. Se metió al círculo riéndose, diciendo que no pasaba nada. En cuanto puso los pies dentro se escuchó un chillido. No era de animal. Era algo más profundo, como si la tierra misma lo hubiera escupido. Y luego el viento paró de golpe. Todo quedó en silencio, como si el mundo se hubiera congelado. Intentamos sacarlo del círculo, pero se puso rígido, con los ojos en blanco. Empezó a hablar en un idioma que ninguno conocía, con una voz que no era la suya.
Lo cargamos entre todos y corrimos de regreso a la casa. Mi abuela, cuando lo vio, palideció. Nos dijo que lo que habíamos visto era un lugar de invocación y que seguramente algo se había metido en él. Lo llevaron con un curandero, quien dijo que tenía el mal dentro. Le hicieron limpias, oraciones, lo bañaron con hierbas, y aún así seguía hablando solo en las madrugadas, como si alguien más lo habitara. Pasaron semanas así, hasta que una noche gritó tan fuerte que todos nos despertamos. Cuando entramos a su cuarto lo encontramos tirado en el suelo. Pero ya era él de nuevo, cansado, temblando, pero consciente. Después de eso, nadie volvió a mencionar lo que pasó. Pero yo sé que lo que mi primo vio, lo que se metió en él, no era de este mundo. Algo fue invocado esa noche en ese monte. Y aunque logramos sacarlo, a veces siento que no se fue del todo. A veces, cuando duermo, lo escucho susurrando desde la ventana. No es mi primo, es lo otro. Lo que trajeron del cerro. Relato enviado por Valeria. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Me llamo Valeria, y lo que les voy a contar pasó hace unos años, cuando mi papá trabajaba como capataz, en una obra cerca de un cerro, muy famoso en la zona por las leyendas de brujas. Yo tenía 17, y una noche nos llamó todo alterado, diciendo que algo raro estaba pasando en el campamento. Cuando llegamos, había trabajadores en shock. Uno de ellos, el más joven, no paraba de repetir que habían abierto algo que no debían. Resulta que mientras cavaban para poner los cimientos, encontraron unas piedras acomodadas en forma de estrella. Pensaron que era algo antiguo y por curiosidad sacaron todo. Abajo había una especie de figura tallada en madera, con cuernos, cara de animal y lengua larga. Decían que olía a carne podrida, aunque no hubiera nada. Mi papá, sin saber qué hacer, mandó quemar todo. Esa misma noche, los perros que cuidaban la zona se volvieron locos. Aullaban sin parar, y cuando los intentaban calmar, atacaban. Uno incluso mordió a un albañil. A la medianoche, empezó a temblar el suelo, pero no como un sismo, era como si algo caminara debajo. Los trabajadores dormían en carpas, pero empezaron a salir corriendo, gritando que alguien los jalaba de los pies, que había voces que decían sus nombres. Nos quedamos a dormir en una camioneta, y cerca de las 3 de la mañana algo tocó la ventana. Era una figura alta, negra, con cuernos y sin rostro. No caminaba, deslizaba, solo estuvo ahí, parado, como esperando a que alguien bajara. No sé cuánto tiempo pasó, pero al final desapareció. Al día siguiente, todos renunciaron. Nadie quiso volver, mi papá tampoco. El lugar quedó abandonado, y con el tiempo lo volvieron a tapar todo. Pero los que estuvieron ahí no volvieron a ser los mismos. Uno de ellos se quitó la vida meses después. Otro decía que veía a la figura en los sueños, llamándolo con la voz de su madre. Mi papá nunca habló más del tema, pero a veces, cuando se queda viendo por la ventana en las noches, se persigna en silencio. Y yo sé que la recuerda, porque yo también la vi, y siento que no se quedó en el cerro, que eso que trajeron se vino con nosotros. El silencio de las hermanas. Relato enviado por Rosario. Hola Lina y comunidad de Crónicas Oscuras. Me llamo Rosario, y esto pasó hace unos años, cuando fui enviada como maestra de primaria a una comunidad en la Sierra de Puebla. Como no había muchos lugares donde quedarse, me ofrecieron una habitación en un antiguo convento que aún era habitado por unas pocas monjas. Desde que llegué, todo me pareció extraño. El convento era enorme, de muros gruesos, techos altos y un silencio que se sentía en los huesos. Las hermanas eran amables, pero hablaban muy poco, y ninguna se atrevía a salir después del anochecer. Me advirtieron que no caminara sola por los pasillos cuando ya estuviera oscuro. La primera noche escuché cantos. Pensé que eran rezos, pero sonaban, diferentes, como si las voces vinieran desde dentro de las paredes. Me levanté a ver, y en el pasillo, apenas iluminado por la luna, vi a una figura encapuchada de rodillas, murmurando cosas en un idioma que no entendía. Cuando parpadeé, ya no estaba. Días después, encontré una parte del convento cerrada con cadenas. Una de las hermanas me dijo que allí antes vivían novicias, pero que algo pasó. No quise insistir, pero esa misma noche sentí que alguien me observaba desde la rendija de la puerta. Cuando abrí no había nadie, solo un rosario colgado del picaporte. Uno que yo no había puesto ahí. Una madrugada, desperté por un fuerte olor a incienso. Al salir, vi luces prendidas en la capilla. Me asomé y vi a varias figuras arrodilladas frente al altar, pero no eran las monjas. Vestían de negro con velos largos y murmuraban algo mientras sostenían velas al revés. Una de ellas giró el rostro hacia mí y sus ojos estaban completamente negros. Corrí a mi cuarto y me encerré. No dormí nada. Al amanecer, pregunté qué hacían en la capilla,
pero me dijeron que ninguna de las hermanas había salido de su celda. Me juraron que la capilla estaba cerrada toda la noche. Esa misma semana me fui del pueblo. Años después, supe que ese convento fue clausurado, un siglo atrás, por supuestas prácticas herejes, que ahí encerraban a mujeres con poderes para exorcizarlas, pero muchas murieron. Algunas, se decía, regresaron, pero no como antes. Desde esa experiencia me da miedo entrar a iglesias viejas. No sé si Dios habita en todos los templos, pero sé que algo más sí lo hace. Gracias por ver hasta el final. No olvides seguirme, darle me gusta y compartir. Si tú también tienes un relato escalofriante e increíble, envíalo por mensaje y en Crónicas Oscuras le daremos vida, porque en Crónicas Oscuras el terror empieza con un susurro y termina con un grito.